Soy Fernando Martín, cerrando esta serie de ¿Qué estudia un baterista? Vamos a hablar siempre del top que mencionábamos en la parte 1, tocar, oír, practicar. En la parte 2 estuvimos analizando qué practicar y cómo practicarlo. En la parte 3, qué escuchar, cómo oír y poner atención a todas las partes que conforman una composición. Y en esta parte 4 vamos a hablar un poco de tocar con los demás músicos. Cuando nosotros estamos tocando dentro de un ensamble, nuestra prioridad es la música, hacer que la música se escuche lo mejor posible, que transmita lo que debe transmitir y la intención del compositor en lo que pensaba transmitir con su composición. Nuestra siguiente prioridad deberían ser los demás músicos, que los demás músicos se sientan cómodos con nuestra base, con nuestro soporte para que ellos puedan construir la armonía y la melodía encima de nuestra base rítmica y hacer un buen equipo con el bajista. Hasta entonces podríamos incorporar nuestra expresión personal o empezar a tratar de fluir con nuestras ideas, pero una vez que ya la música esté sonando como debe ser y los demás músicos se sientan cómodos con lo que estamos tocando. En un ensamble contemporáneo, el baterista es realmente el director de la banda, no solo en cuanto a llevar el tiempo, sino también dirigir a la banda en subir o bajar en intensidad o nivel de volumen también. Son dos cosas distintas, volumen e intensidad. Pero por medio de nuestras dinámicas y lo que estemos transmitiendo con nuestra pegada o nuestro sonido, vamos a hacer que los demás músicos toquen con distinto carácter o den distinta intención en lo que están tocando. Y es importante tomar en cuenta lo que se le llama técnicas de ensamble, es decir, articular las figuras, orquestarlas, prepararlas, transmitir con lo que estamos tocando seguridad a los demás miembros de la banda cuando hay una figura que se toca por solo algunos miembros de la banda, que sería una figura de sección, o por toda la banda, que sería una figura de ensamble. En este ejemplo vemos un compás de 4/4, tenemos acentos en el 1, en el and del 2, en el and del 3 y en el 4. Si tocamos nada más lo que está escrito ahí, sonaría de esta forma. Si nosotros tenemos esa figura dentro de una composición, vamos a hacer una pequeña preparación antes de la primera nota y podría ser también antes de la segunda. En el caso de las dos últimas notas, la primera prepara a la segunda. 1, 2, 3. Si es una figura de sección, la integramos al ritmo que estemos llevando en ese momento. 1, 2, 3, 4. Ahí la puse en el bombo, pero podría haber sido en otro elemento de la batería que no distrajera del ritmo principal o del groove. Y por eso es importante integrar el solfeo a nuestro estudio, porque de ahí podemos tomar ideas y sentirnos cómodos cuando estemos tocando con un ensamble y haya que seguir determinadas figuras, ya sea escritas o nada más que nos pidan que las apoyemos. La misma figura escrita, pero ahora con un valor de nota más pequeño. Tenemos ahora un compás de 2/4. Tenemos el 1, el A del 1 y luego el IAN del 2. Esa figura la podemos incorporar dentro del patrón que estamos llevando, poniéndola en el bombo, por ejemplo. 1 IANA, 2 IANA, 1 IANA, 2 IANA. O si estamos tocando una composición de funk y aparece esa figura como figura de ensamble, imaginemos que esos son los últimos dos tiempos en un compás de 4/4. Voy a tocar un compás de ritmo y en el siguiente compás incluyo la figura. Vemos entonces la importancia de cuando hablábamos en la parte 2 de esta serie acerca de practicar. Podemos ver que si nosotros tenemos desarrollado nuestro solfeo, nos sentimos cómodos tocando en tiempo, tenemos un nivel de coordinación ya bastante avanzado, podemos incorporar el solfeo dentro de lo que estamos tocando y hacerlo fluir musicalmente. De
de esa forma nos damos cuenta que realmente el valor de un baterista es llevar a la banda sobre sus hombros, por así decirlo, ser el director de la banda, el que lleva la batuta y el que dirige a la banda, con sus fills avisando de cambios de sección dentro de la composición. Entonces, por una parte está siguiendo a los demás músicos, pero por otra parte está dirigiendo y llevando la voz líder para que todo se mueva acorde a lo que fue planeado en la composición y en el arreglo. Por eso es que no tiene mucho sentido ver a un baterista tocando una pista pregrabada, porque no podemos realmente juzgar si ese baterista tiene buen tiempo, porque no está él implantando el tiempo, sino está siguiendo un metrónomo, un click, una pista pregrabada, y no está dirigiendo a nadie en ese momento porque está tocando con algo que fue ya grabado antes. Y termino hablando con lo que inicié, que es la subdivisión. Hablábamos en la parte 1 de la importancia de la subdivisión. Es muy importante los sistemas de conteo. Por ejemplo, si yo tengo un tresillo de blanca y pretendo tocarlo llevando el tiempo de esta forma, diciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voy a estar adivinando dónde colocar el tresillo de blanca. Si en cambio yo estoy subdividiendo cada tiempo, en este caso en tresillos, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, y quiero tocar un tresillo blanca, sabemos que las blancas equivalen a 4 corcheas. Cada 4 corcheas voy a tocar una blanca. Entonces va a sonar de esta forma. 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata. Y de esa forma voy a tener exactamente el tresillo blanca en su lugar y no voy a estar adivinando dónde más o menos va a sonar. Para practicar este tipo de figuras puedo tocar tresillos constantes y acentuar donde iría el tresillo de blanca. 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata. Una vez que ya asimilo dónde suenan esos acentos, dejo de tocar las notas suaves y obtengo el tresillo de blanca. 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata. Y eso mismo podemos hacer con figuras que nos resulten un poco complicadas de estudiar.